Shavua Tov, mis queridos amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Comenzamos una nueva perashá en el recorrido de nuestra Sagrada Torá, ya culminando el Humash Bemidbar. Perashat Pinehas registra el censo tomado de Bnei Israel poco antes de la entrada de la nación a la tierra de Israel. Una breve revisión de este censo revela una intrigante ironía con respecto a las poblaciones de las tribus de Binyamin y Dan. La tribu de Binyamin contaba en este punto con 45.600 miembros, mientras que Dan, cuya población se registra inmediatamente después de la de Binyamin, contaba con 64.400. Ustedes se preguntan qué ironía hay en esto. La ironía de este contraste que la Torá quizá busca enfatizar al presentar estas figuras en yuxtaposición entre sí proviene del trasfondo histórico de estas dos tribus. Como leemos en Humash Bereshit, Binyamin engendró 10 hijos, mientras que Dan solo tuvo 1. Además, según la tradición talmúdica, Masejet Sotá, Hushim, el hijo de Dan, tenía problemas de audición. Irónicamente, el hijo solitario y sordo de Dan produjo una tribu significativamente más grande que la que surgió de los 10 hijos de Binyamin. De hecho, en este punto de la historia de Bnei Israel, Dan era la tribu más grande después de Yehudá, que sumaba 76.500 personas. Hafetz Haim comentó que este contraste simboliza el potencial latente dentro de todos y cada uno de los individuos, incluso aquellos de quienes la gente espera poco. Nunca se debe descartar a nadie ni considerarlo insignificante o sin importancia, independientemente de las limitaciones de una persona o de sus fracasos anteriores. Todavía tiene dentro de sí un enorme potencial y la capacidad de tener un impacto significativo en el mundo. Así como el hijo con discapacidad auditiva de Dan, Hushim, produjo una tribu más grande que los 10 hijos de Binyamin, las personas que parecen al principio incapaces de contribuir pueden dejar un legado aún mayor y más duradero que los demás. La Mishnah en el tratado de Avot, Masejet Avot, exhorta: Al te'i baz lechol adam, ki en lecha adam she'en lo sha'a. No menosprecies a ninguna persona, porque no hay persona que no tenga su momento, que no tenga su hora. Los comentaristas clásicos, Rashi, Rambam, Rabbeinu Yonah, explican que esto significa que uno nunca debe insultar a otra persona suponiendo que nunca tendrá los medios para tomar represalias, ya que en algún momento, de hecho, será capaz de dañar a sus adversarios. Pero también se ha explicado que esta Mishnah significa que nunca debemos descartar a nadie como sin importancia, porque no hay persona que no tenga su momento, su hora. En última instancia, a cada ser humano se le da la oportunidad de brillar y tener un impacto significativo en el mundo. Por lo tanto, este es el escenario donde Rav Yeruham Leibovich de Mir señaló en este contexto el comentario de la Gemara en Masejet Sanedrín con respecto al versículo anterior en Sefer Bemidbar, Ki devar Hashem bazá, porque ha menospreciado la palabra de Hashem. Según un punto de vista citado en la Gemara, esta frase se refiere a alguien a quien se le dio la oportunidad de ocuparse del estudio de la Torá, pero no lo hizo. Rav Yeruham Zecher Tzadik Libraja explicó que el Talmud entendía la palabra bazá en el sentido de no reconocer el valor o la importancia de un determinado objeto o individuo. Por lo tanto, cuando la Torá emplea este término para describir una actitud hacia la palabra de Hashem, de Bar Hashem bazá, se refiere a alguien que no aprecia adecuadamente el inmenso valor del estudio de la Torá. Asimismo, cuando los sabios advierten en Masejet Avot, Al te'i baz lechol adam, instruyen que nunca debemos cuestionar la importancia y el valor de otro ser humano, independientemente de su estatura religiosa, financiera o social. Cada individuo debe ser tratado como algo de valor e importancia, capaz de influir en el mundo de la manera más significativa, así como lo hizo Hushim, un hombre que creó una de las tribus más grandes en Am Israel. Que tengamos Shavua Tov, Umevorach. Gracias por acompañarnos.